Muy bien. Eh, este es un pequeño resumen que se les ha realizado para la parte de importación a consumo, para que tengan un poco más de conocimiento. Tal vez algunos de ustedes ya tienen el conocimiento de haber hecho alguna importación, pero tomemos en cuenta que estamos en una institución del Estado y obviamente tenemos que cumplir más formalidades, obviamente fuera del despacho oficial, de presentación, igual como dice la presentación de la DIN, ¿no? Todo tiene que ser presentado de forma correcta y exacta, ¿no? De acuerdo a todo lo que he expuesto, ¿tienen alguna consulta para que entremos a analizar lo que es la importación ya directamente del Macororo? En la parte de las menciones que he ido haciendo, bueno, he intentado utilizar lo que vamos a hacer o lo que ustedes están haciendo respecto a la importación del Macororó en la normativa de importación a consumo, ¿no? Que es lo mismo, ¿ya? Pero ahora vamos a enfocarnos directamente al análisis que he hecho referente al informe técnico que van a presentar o que han presentado y a la ficha técnica, obviamente, ¿no? Entonces hay algunas, no observaciones, sino cosas que tienen que saber ustedes para que, si bien van a trabajar con despachos oficiales, no dependan directamente de despachos oficiales, porque al final ustedes van a estar, o el nombre de, no, me dijiste, Jenny, que Cancillería va a sacar, ¿no? A su nombre esta importación. A ver, sí, pero para confirmar, Lice Sandro, es mediante la Cancillería, ¿no? Eso quería que nos confirme, Lice Sandro. En realidad, Cancillería solamente ha hecho el contacto y las gestiones en Brasil para poder adquirir la semilla. Eh, no va a salir la mercancía a nombre de Cancillería, tiene que salir a nombre de nosotros porque nosotros estamos firmando el contrato. Exactamente, así es. Yo tenía una consulta, Miguel. licenciado. En el tema de las normas que tiene que cumplir eh, la semilla, las normas de SENASAC, donde indica que tiene que pasar un periodo de cuarentena la semilla antes de ser mm, introducida al país, antes de ser utilizada. Esa norma SENASAC tiene alguna relación, alguna coordinación para el cumplimiento de esas normas con aduana? Desde que yo he trabajado en la aduana y se ha hecho algunos despachos, en realidad no he escuchado, justamente Jenny me comentaba esto de la cuarentena. Yo dije, ¿para qué cuarentena, digamos, no? Si están cumpliendo todos los requisitos que dice la norma, ¿no? En este caso. No me dio mucho tiempo, tengo amigos también en Senasac, tal vez lo puedo hacer mañana, ese contacto, para saber en realidad a qué se refiere el SENASA con esa normativa y tampoco la he podido encontrar. He encontrado toda la normativa referente a lo que ustedes han hecho en el informe, referente al Mancororó, y de acuerdo a todas las facilidades que está dando el gobierno, obviamente desde la apertura de la cuestión económica para que ustedes puedan hacer la compra, ¿verdad? Pero yo no he escuchado, la verdad que no he escuchado esa situación de que se tendría que quedar un tiempo. Me parece mucho perjuicio, pero yo me comprometo a mañana, eh, hoy día medio difícil, mañana hablar con los del SENASAC y que me orienten un poquito al respecto, pero la verdad que no he escuchado. Sí, bueno, yo he trabajado en la comunidad andina 4 años Ya, y son normas en ahora sí, esos aspectos están incorporados también en las normas comunitaria. andinas. Usted sabe, comunitarias, sí. Usted sabe que las normas comunitarias son supranacionales, ¿no? Entonces,
Eso es algo que nos preocupa por el tiempo que tenemos para hacer la, mm, el sembradío de las semillas. En realidad la importación, porque cuarentena tendríamos que ver cuánto tiempo tendría que estar ahí, pero es un perjuicio, lamentablemente eso es un perjuicio. A no ser que la cuarentena se haga, no sé, en el Chaco, pero viendo qué es lo que está pidiendo el Senasago, qué es lo que pide esa normativa comunitaria, pero sí me comprometo igual para analizarlo eso y mañana tal vez darle una respuesta a Jenny. Eh, Voy a hablar con algunos amigos que tengo en el SENASAC respecto a eso y voy a ver la norma comunitaria, obviamente. La verdad que no lo vi, ¿no? Sincero en eso. Muchas gracias. Muy bien. Consultas, por favor, consultas hasta donde se ha ido explicando, porque como siempre lo digo, ¿no? Si es que me han entendido bien o soy muy bueno para explicar, no va a haber preguntas. O si no he entendido nada, tampoco va a haber preguntas, pero prefiero que pregunten. Buenos días, ¿me escuchan? Buen día, ¿con quién tengo el Buen gusto? día, Samir Haddad, de acá del Beni, por el momento, ¿no? Trabajo ya en contrataciones en La Paz, en el programa, referente a lo que consultaba el Sandro para el tema de la cuarentena. No es necesario el tema de las cuarentenas, siempre y cuando esté con toda la documentación en regla y al momento de las inspecciones no se identifique algún patógeno o algo que cause algo de riesgo para la inocuidad en el país, no sería necesario el tema de la cuarentena. Yo hasta no hace mucho he trabajado ahí en Senasac Nacional, y ahorita estaba consultándole a uno de los de la parte justamente de grano del área nacional vegetal, y eso me estaban respondiendo en mensaje. Pero como usted dice que mañana me pueden dar un dato más exacto, Muchas eso gracias. sería. Sí, no, excelente, gracias. Y obviamente el Senasac está ya como central en el Beni, ¿no? A ver si te das una vueltita por el Senasac. Sí, en realidad, justamente, ¿no? Hay que ser, eh, hay que saber interpretar esta situación, porque indirectamente ya lo hemos dicho, ¿no? Yo lo he comentado, si no sé para qué la cuarentena si estamos cumpliendo con todos los requisitos, si se va a emitir un certificado, si va a ir el SENASAT y lo va a verificar, ¿no? Y además que están pidiendo que Brasil emita un certificado igual, donde no tenga ninguna forma de infectar tal vez al medio vegetal, digamos, ¿no? Pero de todos modos voy a hacer las consultas, ¿no? Y si nos puede, el amigo que está en Beni, porque allá está la central del SENASAT, a veces son muy burocráticos. Gracias. ¿Quién más? ¿Alguna consulta? Jenny, Ever. Sí, le dice, mañana se va a realizar con el documento que le pasé, que son el inicio de la solicitud de la compra-venta. Por norma, tenemos que elaborar el DBC y mañana mismo lanzarlo por SICOES. Ese dato de los SICOES, el proveedor, mañana mismo ellos tienen que, nosotros lo comunicamos al proveedor para que ellos lo vuelvan a revisar y se vuelvan a postular por el reglamento de la 181, bajo ese reglamento nosotros lo vamos a comprar. Eh, el día martes, bueno, una vez que ellos se postulen, vamos a dar un tiempo de que se aperture la propuesta y se haga la comisión de calificación y evaluación con el informe, y ya correr con los trámites para el tema de la compra con el importador, ¿no? Por el momento, ese sería el primer paso por parte de nosotros que somos el comprador, y por parte del vendedor ese es su trabajo de postularse. El segundo paso es informarle, ¿no? La formalidad también por SICOES, la notificación y la adjudicación. Pero para ahí
el inicio del proceso, nosotros, ¿qué documentos vamos a solicitar? La certificación de origen, la factura comercial, la lista de empaque. Esa parte quisiera que nos guíe para poder acompañar a nuestros documentos que nosotros hacemos independientemente a lo interno, que es la autorización del inicio del proceso, la invitación una vez que se suba a SICOES, juntando el informe. Independientemente, ¿qué tengo que pedir yo al importador los documentos para que yo no tenga problemas en aduana y que vaya gestionando, ya sea en aduana, en Cancillería, para que esos pasos también lo vayamos acompañando junto con las elaboraciones de documentos? Muy bien, Eso, Eligita. Ya, ujú. ok, muy bien. No se olviden, obviamente vuelvo a mencionar, esta nacionalización lo van a hacer por medio de despachos oficiales, ¿verdad? Despachos Sí, oficiales y ya deberían tener algún contacto con la unidad de servicio operadores. La unidad de servicio operadores, bueno, despachos oficiales depende de esta unidad, que es la unidad de servicio operadores, donde les tienen que dar toda la información necesaria y ustedes tienen que, como lo que estamos hablando, eh, solicitar esa información. Obviamente yo les voy a dar la información, pero me refiero a que ustedes tienen que decirle, ¿por qué no hacemos un despacho anticipado? ¿Por qué no hacemos un despacho inmediato? Si es que la partida arancelaria nos deja y ellos tendrían que decirle, sí, es mejor, no, es decir, ya asesorarlos un poco más. Porque si fuese de mi parte y si fuese un despacho con agencia despachante de aduanas que yo manejo, yo les pediría hacerlo de un despacho anticipado para que sea más rápido, ¿no? Después hago la regularización. Pero como esto es con despachos oficiales, obviamente ya tienen que coordinar con la unidad de servicio de operadores, ¿no? Eso prevean, vayan viendo. eh, como son entidades del Estado, obviamente tiene que haber el apoyo necesario, ¿no? Eh, Vamos a ver la página de la aduana, donde están los contactos, ahí están los números de la unidad de servicio operadores. Comuníquense o como están en La Paz, me parecería que tendría que ser más formal de que alguien de ustedes vaya, se apersone y exponga lo que se está haciendo de acuerdo al informe técnico y de acuerdo a la necesidad que se tiene para que estas semillas se lleven al Chaco, ¿ya? De todos modos, para cualquier tipo de mercancías, no para cualquier, dependiendo al tipo de mercancía, obviamente es conveniente la factura comercial. Ahora, he vuelto a mencionar y he dicho que si hay algún reclamo que tuviéramos que hacer a nivel internacional, se necesita el contrato de compra-venta internacional y generalmente las empresas del Estado sí o sí solicitan ese contrato de compra-venta internacional. Los importadores normales no lo solicitan porque no es un requisito indispensable que te pide la aduana, pero para cuestiones de reclamo internacional, el contrato de compra-venta internacional es necesario, ¿sí? Entonces, eso eso de... nosotros lo elaboramos, ¿no? Como compradores y el modelo de ese contrato nos lo proporciona o nosotros lo hacemos internamente y el nombre se va a llamar contrato de compraventa internacional. En realidad hay muchos formatos de contrato de compra-venta internacional, pero tiene que ser ratificado, bueno, tienen que quedar de mutuo acuerdo los dos países y tiene que estar refrendado por alguna autoridad legal, ¿sí? Eh, si no está refrendado, bueno, tampoco tendría validez, ¿se dan cuenta? Entonces, eso lo tienen que hablar con la empresa proveedora, en este caso, dependiendo quién se adjudique, digamos, esta exportación desde Brasil, ustedes tienen que solicitar, tenemos que hacer un contrato de compra-venta internacional y obviamente es lo mismo, dentro del contrato van todas las especificaciones que están en tu informe o el cumplimiento que está dentro de, ¿cómo se llama? Las especificaciones técnicas, ¿verdad? Ahí ustedes ponen estos documentos. Si han leído las especificaciones técnicas, están los documentos que me está solicitando que te diga que necesitan. Obviamente son los mismos documentos, la factura comercial, está el documento de transporte, factura de transporte si es necesario, si no tiene el valor en el documento de transporte.
El seguro, obviamente, porque estamos hablando de un SIF, ya les he explicado, ¿no? Estamos hablando de un SIF Corumbá. Este término, son términos Incoterm, se llama, a nivel internacional. Y sí o sí, dentro de nuestra normativa de la aduana nacional, en el artículo 20, todo está en base a términos Incoterm porque se liquida en valor POP y SIF aduana. POP generalmente es el precio realmente pagado por pagar. Y si se dan cuenta, el POP y el SIF son términos marítimos. Nosotros no tenemos mar, pero estamos aplicando esa normativa internacional. Y en el contrato de compra-venta están las especificaciones del valor, de qué tipo de seguro, cuáles son las cláusulas del seguro, qué cantidad, qué calidad, qué especificaciones técnicas, el Incoterms que van a utilizar, la responsabilidad que tiene el vendedor hasta Corumbá, los documentos que tienen que ser entregados, factura comercial, lista de empaque, documento de transporte. Si es SIF, obviamente el seguro que ellos van a cubrir hasta Corumbá. Ustedes ya pueden agarrar un seguro interno. Si se va a hacer el despacho en frontera, el seguro solamente les va a servir por si pasa algo entre Corumbá y el Chaco. ¿Sí? Eso es interno. O pueden quedar con la empresa de transporte si tiene un seguro. Generalmente las empresas de transporte sacan un seguro global anual, ¿sí? Que eso les cubre para sus medios o unidades de transporte. Y ahí pueden incluir alguna cláusula donde les cubra también la mercancía, pero eso ya es coordinar también con el transporte, ¿sí? Certificado de origen, obviamente, si es que es de Brasil, tienen que presentar el certificado de origen. Algún documento, alguna certificación que para exportación en Brasil tal vez sea exigible. Entonces la empresa tiene que presentar antes de la exportación, porque está exportando. Ellos tienen que hacer su declaración de exportación y ese documento también tiene que ser adjuntado a su declaración de mercancías de importación. ¿Sí? Ellos hacen un documento de exportación, igual que aquí se hace de importación, y ese documento también tiene que estar registrado porque ahí el DANFE, si no me equivoco se llama, el DANFE es como la póliza de exportación o la declaración, aquí es la DEX cuando se exporta, ¿no? Declaración de exportación. Allá es el DANFE, que es el documento de exportación. Ahí están igual, todas las características, es como la declaración de importación, pero de allá de importación, ¿sí? Y ahí está la partida arancelaria, cantidades, precios y todo, que eso sirve de respaldo. ¿Sí? Que también tiene que estar incluida. Y en la normativa comunitaria, como decía el licenciado, en la normativa comunitaria es necesario ahora que cuando tengas alguna importación de los países miembros de la Comunidad Andina o miembros del Mercosur, sí o sí tienes que adjuntar ese documento de exportación, ¿sí? Está en normativa de la comunidad, ¿sí? Entonces, y otros documentos, como les digo, si es que ustedes o el SENASAC, por eso hay que hablar también con el SENASAC para la cuestión de certificación, si les dice, tiene que emitirme un certificado fitosanitario del país de origen, donde diga que esta mercancía no tiene bichos, no tiene virus, no tiene nada, ¿verdad? Eso puede solicitar SENASAC también, por eso hay que consultar, de acuerdo a la mercancía que estamos importando. Si no lo solicitan, no es necesario, pero el país de exportación puede solicitarte, es decir, para salir de frontera tienes que presentar estos documentos, ¿no? Eso ya es requisito de Brasil. Nosotros tenemos que ver los requisitos que necesitamos para que el SENASAC no nos moleste en cuestión de importación, para que no haya lo que decía el amigo del Beni, que no haya susceptibilidad como para decir lo ponemos en cuarentena hasta que hagamos la revisión completa o hagamos el estudio si es que no tiene algún patógeno que va a afectar a la producción, ¿verdad? Pero como es una importación del Estado, obviamente allá los brasileños tienen que cumplir con esos requisitos también de certificarte que esa mercancía no tiene ningún patógeno, tiene que emitirte una certificación. Si nosotros tenemos SENASAC, allá deben tener otra institución que tiene que certificarte que esa exportación de esas semillas es limpia. ¿Se dan cuenta? Y eso nos sirve de respaldo también. Entonces, otro tipo de documentos no le veo.
estamos solamente en el aspecto terrestre, ¿sí? Porque lo demás ya sería marítimo. Y esos son los requisitos, los documentos importantes que se debería solicitar. ¿Listo, Jenicita? Y eso lo han solicitado en el informe, por si acaso, en las Sí. especificaciones técnicas. Pero yo lo que les estoy recomendando, si estamos hablando del término Incoterms, porque eso también en el contrato de compra-venta tienen que especificar el Incoterms SIP, porque están pidiendo que sea la mercancía asegurada hasta Corumbá, ¿verdad? Y término marítimo sería SIF, costo, seguro y flete, pero es vamos a utilizar un término terrestre, que es el SIF, el flete más incluido el seguro hasta el lugar, en este caso Corumbá. Ahora vuelvo a recalcar que no se les olvide, por X o Z razón, ustedes contraten un seguro interno, ¿sí? Porque pasando frontera ya se ha nacionalizado, se va a nacionalizar en frontera y la empresa de transporte obviamente va a cargar esa mercancía y lo va a transportar al Chaco. Vuelvo a recalcar, busquen seguro o hablen con la empresa de transporte que se va a adjudicar o en su DBC o en sus lineamientos que ponen ustedes, pongan la empresa de transporte que se va a adjudicar debe incluir el seguro de la mercancía del lugar de Corumbá hasta el lugar y tiene que ser específico, ¿no? Villamonte, tal lugar, ¿sí? Por eso en los términos Incoterms te dice SIF Corumbá, SIF Arica, SIF es el lugar específico hasta dónde es la responsabilidad de cada uno de los, tanto importador como exportador. ¿Ok? Le hice otra consultita en tema ya, ok. Sí, ahí usted me indica la factura comercial, lista de empaque, todos esos detalles. Cuando cuando la mercancía llega a Corumbá, nosotros tenemos que recepcionarlos y supongo que ahí se va a hacer la descarga del camión para poder trasladarlo a mi camión y meterlo a la aduana de Puerto Suárez, ¿no? Porque de ahí de Corumbá a Puerto Suárez no conozco la ruta, supongo que debe haber un cierto tramo para poder ingresar dentro del territorio para ingresar a Puerto Suárez. En, Eso, en el camión tiene que ingresar a la frontera de Brasil para recepcionarla, ¿no? Dentro de la frontera o de la aduana brasilera con la aduana nacional, que sería la frontera, pero la misma frontera, en la misma raya, donde dice Bolivia-Brasil, no está la aduana, está más adelante que está en Puerto Suárez. no, ahorita estoy buscando eso. Lo que les iba a decir. Vamos a ver, dame un ratito. Dentro de estas dos aduanas hay un convenio, se llama, está dentro de la ASI, ¿no? Las dos aduanas trabajan conjuntamente. La mitad de la aduana es de Bolivia y la otra mitad es de Brasil. Entonces, automáticamente, cuando se hace una declaración de exportación en Bolivia, hay un lugar donde hacen el transbordo del camión brasilero al camión boliviano, ¿ya? Entonces yo he ido a ver la aduana, están en conjunto, ¿no? Es decir, la aduana, ponte, es un ambiente, la mitad es de Brasil y la mitad es eh, Bolivia. de Bolivia, sí. Ya, entonces nosotros llegamos y el camión del vendedor está ahí en la aduana brasilera. Entonces lo que yo tengo que hacer es comunicarme con el asesor del despachante que realiza los despachos oficiales y él que me va a pedir la documentación, ¿no es cierto? Y con esas documentaciones ellos van a hacer seguro su formulario, su trámite para entregarle coordinación con el despacho oficial, que es la persona encargada. ¿Qué requisitos me va a pedir? Me va a pedir la factura comercial por parte del importador, la lista de empaque, me va a pedir el contrato ya firmado por el vendedor. Eso, obviamente, como generalmente he visto,
no, se puede entregar fotocopia o tiene que hacerlo originales. ¿O Eso, cómo es el procedimiento en eso para no perderme? eso es lo que te comentaba, Yanisita. Ya se tiene que coordinar conjuntamente. Se tienen que coordinar los tres, ¿sí? Agencia despachante de aduana, que en este caso van a ser despachos oficiales. Se tiene que coordinar con tu transporte nacional. Se tiene que coordinar con el transporte internacional. ¿Sí? Dentro del contrato tú tienes que decir, te pago tal día y el 15 tiene que estar el camión en frontera. Es decir, le das 10 días más o menos. Entonces tienes que ir calculando, ¿sí? O tienen que estar en comunicación para saber cuándo va a llegar el camión, porque si hacen el contrato ya vas a saber qué día. Le solicitas la documentación que puede ser en fotocopias al comienzo, porque después la documentación original te la mandan con el transportista para que despachos oficiales vaya haciendo la declaración de mercancías de importación, ¿ya? Entonces, coordinen, anotate eso, es decir, coordina que despachos oficiales intente hacer un despacho anticipado, por lo menos, si no es inmediato, anticipado. Y cuando se hace anticipado, ya lo hace con toda la documentación que le pasa el proveedor, el exportador, no importa fotocopias, porque esa declaración es una modalidad de importación. ¿Sí? Esa modalidad la puede regularizar, tiene un tiempo de 15 días para regularizar, es decir, colocar la documentación que corresponde, si falta el parte de recepción, porque obviamente en un despacho anticipado no va a haber todavía el parte de recepción, se va a emitir, entonces se va a regularizar esto, ¿sí? Y lo bueno de este despacho anticipado es que ya el despachos oficiales lo va a tener listo, ¿sí? No es como que los despachos generales, está llegando la mercancía, te paso los documentos. Y lamentablemente, discúlpeme que diga esto, si ustedes sí trabajan en la empresa del Estado, las empresas del Estado son muy burocráticas. ¿Sí? Y ustedes mismos trabajando se están dando cuenta porque tienen que mandar aquí una solicitud de allá, tienen que aprobar por aquí, tienen que aprobar por allá. Entonces, no es normal, como un despacho normal, perdón, ¿no? ¿Sí? Entonces, tienen que tener ya previsto todo esto. Es decir, no le vas a llamar a unidad de servicio operadores, no vas a hablar con despachos oficiales un día antes. No, ya tienen que hacerlo. Por eso les digo, si Jenny puedes ir directamente tú a hablar, comunicarte con la encargada de uso de ¿Ya? la aduana nacional para decirle, vamos a tener este despacho, estamos haciendo ya las gestiones pero necesito saber quién me va a atender, ¿sí? Seguramente te va a pasar con el despachante oficial, porque uso es una cosa, uso es la matriz, digamos, ¿no? Es como el ¿Mm? Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra va a decir, quiero semillas, allá váyanse con el lineal, búsquenla allí, ¿no ven? Claro. Pero ya va a tener el respaldo de que una persona superior está mandando para que cumplas una parezco militar, una misión, algo así. ¿Ya? Entonces, tienes que hablar ya con la unidad de servicio operadores, ellos te tienen que dar las pautas y el encargado de despachos oficiales te va a decir, necesitamos esto. Y obviamente tienes que decirle, necesitamos con urgencia, no queremos, ellos tienen que conocer. Lo que yo te estoy hablando, ellos tienen que ser expertos en eso, tienen que conocer. Y si no lo conocen, pues hay que enseñarles de alguna forma. ¿Ya? Entonces, hablas con ellos para que te orienten, pero fuera de la orientación tú tienes que decirle, necesito que se haga despacho anticipado, qué requisitos necesito, bueno, tal vez te diga, ¿no? Es decir, estoy asumiendo en la cuestión de la certificación del SENASAC, y la certificación no te va a emitir el SENASAC si es que no va y mira y verifica la mercancía, ¿verdad? Y ve los documentos que te están enviando el exportador. Y es por eso que también hay que hablar con el SENASAC para ver los requisitos necesarios. Yo te puedo decir una cosa, como ha dicho el que está se me fue el nombre, el que está en el Beni, y como ha dicho el licenciado, es decir, podemos pensar que sí se necesita, nos pueden decir que no, y lamentablemente si nos dicen no, yo busco la misma normativa, y en el momento que esté la mercancía ahí, y si no he tenido contacto con el SENASAC, me dicen no, esto tiene que entrar en cuarentena. ¿Viste?
Es decir, no he tenido comunicación con el SENASAC, no saben que estoy trayendo y un técnico, porque estoy hablando del SENASAC como entidad, pero un técnico, como ustedes, pueden tener un criterio diferente. Es igual que en la aduana. Un técnico puede tener un criterio de una clasificación arancelaria y otro técnico puede tener otro concepto, ¿sí? Entonces, tenemos que tener ya con anticipación esos contactos para que no tengan inconveniente. Si es una importación que necesita SENASA, ¿qué requisitos necesito? Yo te puedo dar la información, pero qué mejor de la entidad que está encargada de eso. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ya, Licen. Ya, Sí, mañana voy a ir a aduana, voy a solicitar que me den acceso y que me den un contacto en el puerto, pues, ¿no? Y hasta mientras está trabajando con la elaboración de documentos para que el postulante, el vendedor, haga lo que claro, no compre. anda Sí, consultando eso porque no van a ir a puerto. Los de despachos oficiales te lo hacen en la central. ¿Sí? sí, sí, sí. Y como esto es por sistema, directamente ya la aduana va a saber que hay este despacho, de despachos oficiales, digamos, porque ya no se necesita presentar documentación, ¿no? Todo se ve por el sistema. Pero ya tienes que tener el contacto, uno, con la unidad de servicio operador, es mejor si te contactas con la encargada o el encargado de uso, porque es la cabeza y los dependientes son despachos oficiales. Entonces te presentas, le dices, soy del INEAF, estamos haciendo esto y es con suma urgencia y necesito saber o ver qué requisitos necesito para que despachos oficiales ya esté listo cuando nosotros tengamos el DBC y tengamos todo listo para la importación porque es sumamente urgente. Te comunicas con el SENASAC, voy a hacer este tipo de importación, qué requisitos necesito, fuera de lo que yo les estoy diciendo. Como les digo, cada entidad es sui generis, ¿no? Puedo tener yo la razón, pero un técnico me va a quitar la razón porque él quiere. ¿Se dan cuenta? Es como en la normativa. La aduana nacional dice que se tiene que emitir los certificados del SENASAC máximo en 10 días. Eso dice la normativa aduanera. Pero ¿qué te dice cuando vas a SENASAC? Tienes que esperar a que salga la resolución y eso tarda más de 15, 20, 30 días. Entonces no están cumpliendo la norma y eso es una ley. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que prever. ¿Sí? Perfecto, Alice, muy amable. Ya, bueno, la duda sí, y bueno, yo por lo menos ya tengo caminado que es lo que tenemos que hacer el día de mañana. Cualquier Ujú. cosa, de todas maneras, mañana voy a solicitar la carpeta, qué es lo que se ha avanzado, como ya estuvo avanzada esta orden de compra, pero no tenía contrato internacional, por eso se cayó este proceso de compra. Yo mañana voy a verificar qué documentaciones ha presentado Senasac y y todos los requisitos que también seguramente ya lo tenían avanzado para el tema de la aduana. Y con esos documentos yo creo que vamos a tener un poquito más claro para poder acelerarlo, porque esa mercancía dentro del plazo y el margen tiene que estar en Chaco el 31 de marzo. 19, 31 de marzo. Eh, ya, ok, no te digo nada, Ujú, pero sí, ujú. bueno, sí, se tiene que dar. Hay que moverse, urgente. ¿Ya? De todos Ya, modos, de mi parte, cualquier cosa fuera de, como te digo, es decir, yo sí, tengo lo que yo puedo ayudarles en todo lo que se pueda, pero es diferente que hable por una institución, despachos oficiales, es diferente que yo hable por el SENASAC, ¿verdad? Y mucho menos por la empresa que les va a proveer, digamos, ¿no? Pero sí, ok. obviamente ustedes tienen que conocer, porque si no te quiere cumplir el SENASA, tienes que decirle, esta normativa de acuerdo al artículo o a la ley 830 me faculta en que ustedes tienen que cumplir. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, por eso tenemos que conocer la normativa. Tenemos 4 minutos, quiero mostrarles algo rápido. He ido analizando el informe que ustedes me han pasado y obviamente hay normativa nacional que ha salido en relación al informe que han hecho y es importante que lo conozcan. Se los voy a pasar para que lo tengan, le den una leída y obviamente cumpliendo los lineamientos que dice la normativa también, ¿verdad?
por algo han puesto en su informe esas normativas que se tienen que utilizar y hay que leerlas para saber qué es lo que dicen esa normativa. Y eso tienen que aprender, ¿no? En cualquier forma, en cualquier momento que ustedes utilicen una norma, primero léanla porque puede estar contraria a lo que están escribiendo ustedes. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que leer la normativa. Rapidito les voy a mostrar, y esto para que vayamos entendiendo. Perdón. Ya. Este es el arancel de importaciones. Tenemos unos minutos más, tenemos 2 minutos. ¿Ya? Este es el arancel de importación. Por si acaso, el macroló en semillas se llama ricino, semillas de ricino. ¿Sabían eso? Sí, ya Sí. teníamos conocimiento de su nombre. Sí, licenciado. Excelente. Y mediante eso, es decir, buscarlo como Macororó, nunca lo van a encontrar en el arancel. Este es el arancel de importaciones del Estado Plurinacional 2013, que igual se los voy a pasar para que tengan, o para que lo puedan analizar un poco, es bueno. La semilla de ricino para siembra va en la partida arancelaria 1207301000. Eso tienen que verlo. Obviamente tendrían que ser expertos los despachos oficiales para esto, ¿no? Y en este arancel obviamente se muestra cuánto de gravamen arancelario paga, el 5%. La unidad de medida está en kilogramos, ¿sí? Estos son los certificados. El certificado que pide es del SENASAC, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Obviamente SENASAC depende del Ministerio de Desarrollo Rural bajo la ley 830, ¿ya? Y para que se den cuenta, aquí están los acuerdos que tenemos y tiene una desgravación al 100% dentro del AC36 y el AC36 es el acuerdo que tenemos con el Mercosur. Tengo toda la documentación, se la voy a pasar a Jenny para que les haga conocer o como les digo, si Jennicita quiere, hace un grupo o se ponen de acuerdo, ustedes hacen un grupo tal vez de trabajo, se podría llamar, en WhatsApp, para que ahí les pase toda la información y tal vez si tienen alguna consulta lo pueden hacer por ese medio, así nos vayamos conociendo también y de mi parte toda la predisposición de apoyarlos y ayudarlos. Sí, se voy a hacer el grupo y bueno, ahí nos proporciona por favor la información. Entonces, en este caso de despacho no se va a realizar pago arancelaria, ¿no? Es arancel cero, en este caso, ¿no? De la semilla. Es arancel cero, pero tal vez pagarían el 14.94, igual si no prevén hablar que el gobierno les dé la excepción de pago de tributos del 14.94% del IVA. ¿Sí? Generalmente cuando no pagan las empresas del Estado es porque sale un decreto supremo, eso también prevean. ¿Hay un decreto sobre ese tema? No, el No, gobierno emite un decreto para que no pero, paguen. En pero tal no hay, fecha, ¿no? no, hay decretos que sale para yacimientos, porque ellos Ah, hacen la ya, solicitud de excepción de ya. pago de tributo. Ya se, Ahora, ya se- en este caso, este decreto tengo que sacarlo del Ministerio Rural y Tierras. Son decretos específicos que sí, se aprueba el gobierno para diferentes instituciones. En nuestro caso, no existe